Bien, vamos a incursionar en esta parte de estos ejercicios. Son los finales, son varios. Debido a que la presencia de los feriados y demás ha hecho diferencia con los distintos cursos. Se voy a completar de aquí hasta el final, hasta el último ejercicio que yo resuelvo. El resto se hace en clase con los docentes, con los ayudantes, para que tengan todo completo y puedan revisar, además de lo que alcanzaron a revisar en clase, ya sea lunes o miércoles. Además de eso, tenéis esta documentación, que es la misma explicación que yo hago, a veces con más detalle, por tener más tiempo y más posibilidades de extenderme, y revisar lo que vieron en clase o completar lo que no se alcanzó a hacer. ¿Cuál es la idea? Si esto no se hace así, puede quedar saldos muy pequeños, restos muy pequeños de explicación, que no justifican que uno se tome una semana más. Significa para cada grupo 4 horas más, porque se pierde mucho tiempo. Es decir, no hace falta tanto tiempo. Entonces tienen el doble objetivo, decía, completar lo que reste, lo que no se haya dado, y por otro lado, que ustedes tengan la posibilidad de revisarlo. Para los dos grupos, 1 y 2 va a ser lo mismo. Y para el grupo virtual, es esta la última parte, que no tiene un inconveniente, porque naturalmente ellos lo tienen bajo una grabación. Vamos al ejercicio 83. Dos móviles parten simultáneamente y en el mismo sentido desde los extremos A y B. Yo lo voy graficando, como siempre. Pero sí remarcar, que está inclusive con color, parten simultáneamente a la vez. Eso que uno insiste tanto, la lectura comprensiva. Si uno no entiende de qué se trata y lo lee 1 o 2 veces o 3, lo que haga falta, ¿qué es lo que me están proponiendo? ¿Qué necesito realizar? Eso es esencial. Bueno, parten a la vez y en el mismo sentido, de los extremos A y B de un segmento AB de 15 metros, ahí yo lo voy graficando de luego, como siempre. Están separados por 15 metros, 1500 centímetros, porque la respuesta está en centímetros. Y parten simultáneamente lo que ya dijimos en el mismo sentido. El que parte de A lo hace con esa velocidad de 50 centímetros por segundo, aceleración de 35 centímetros por segundo al cuadrado, es decir, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el que parte de B lo hace con velocidad de 75 centímetros por segundo y aceleración, pero de menos 20 metros por segundo. O sea, este va moviéndose hacia la derecha hasta que llegue a 0 y luego retrocede, si es que el tiempo le permite, para cuando el otro lo alcance. A lo mejor lo alcanza en menos de 1500, van a ver que puede ser así, va a ser así. En menos de 1500 o pasado los 1500, ¿me entienden? Con el tiempo que demore el encuentro. ¿En qué instante? Tiempo. ¿Y a qué distancia de A? El primero alcanza al segundo. ¿Será más allá de 1500? ¿Será menos de 1500? Se frena y luego retrocede. Veremos si lo hace hasta que sea menos de 1500, lo que te decía recién. El extracto. Lo que uno debe extraer de ese enunciado, además la representación gráfica de lo que ya comentamos. Cómo parten simultáneamente el tiempo que van a emplear hasta encontrarse, son iguales. La particularidad de movida es que la distancia de A es igual a lo que tiene B, pero más 1500, porque B está separada de A 1500 centímetros. Entonces se supone, veremos si es así, pero la propuesta que vos haces la puedo hacer perfectamente, que la diferencia entre uno y otro es que el B tiene más 1500 centímetros. A continuación sustituyes para el movimiento respectivo, uniformemente acelerado, uniformemente retardado, A y B. La fórmula que dará lugar a la distancia recorrida, y eso es para el primero, velocidad inicial por tiempo, de la A más un medio su aceleración por el tiempo al cuadrado, igual a velocidad inicial de B, por tiempo menos un medio, porque es retardado, aceleración negativa, por el tiempo al cuadrado más 1500 centímetros. Pero acordate que tiene un dato en común, o dos datos en común.
que tiene el tiempo, más que nada perdón, el tiempo de A es igual al tiempo de B, porque parten a la vez, al momento que se encuentre van a haber usado el mismo tiempo. Que si uno resume esto, sustituye primero velocidad inicial de A, 50 tiempo, más 17,5, porque es un medio de aceleración, a mitad de 35, etc. Eso tenés que mirarlo vos, ¿no? No necesitas que te deletreen cosas tan básicas, ¿no es cierto?, para no demorarnos en lo que nos requiere explicación. Y esto es igual a la velocidad de 75 centímetros por segundo sobre velocidad inicial por la incógnita, que es el tiempo, menos un medio de aceleración, tiene 20, la mitad de 10, etcétera, tiempo al cuadrado, más 1500. Uno cuando tiene esta expresión observa que tiene el tiempo, que tenemos que averiguarlo, tiene tanto en forma lineal como en forma cuadrática, en ambos miembros. Quiere decir que tenés que fusionar, porque esas dos incógnitas son las que tenés que fusionar, lineal y cuadrático. Acá tenés 50, perdón, del tiempo al cuadrado acá tenés 17,5. Y acá tenés menos 10t cuadrado. Vas a pasar al primer miembro, porque el tiempo al cuadrado, ya que vas a resolverlo con ecuación cuadrática, tiene que quedar con signo positivo, y te queda más 27,5 tiempo al cuadrado. El tiempo lineal, que son 75 tiempos, tenés que pasarlo al primer miembro, justamente por lo que decíamos, entonces vas a tener más 50 menos 75, menos 25 tiempo lineal. En la clase. Menos 1500 centímetros, ¿cierto? Este término pasa para igualar a cero, que es la forma en que uno resuelve una ecuación cuadrática. Dejando el término cuadrático, que es el que manda el orden de la ecuación, tiene que quedar con signo positivo, y los otros términos tienen que adaptarse para estar en ese miembro, porque hay que igualar siempre a cero. Aplicás la fórmula, todas las calculadoras hoy en día tienen incorporada su fórmula, y el tiempo sale 7,85 segundos. Es el tiempo que demora en llegar hasta el otro vehículo, ¿no? Hay que alcanzarlo. Y si uno aplica para la distancia de A, con los datos necesarios, velocidad inicial de A, 50 metros por segundo, el tiempo que acabamos de averiguar, 7,5, más un medio de la aceleración, en medio del 35, los datos pertinentes a por ese lapso elevado al cuadrado, vos ves que sacás una distancia de A de 1471 centímetros. Eso es lo que te decía. Quiere decir que lo está alcanzando una vez que el otro se ha frenado y está retrocediendo, y queda respecto al primero a menos de 1500. Por eso yo te pongo la fórmula acá, tenés que aplicar esa fórmula, obviamente, que es lo que has sustituido, no es otra cosa. 1471 centímetros. Bien, déjame que te lea para que veas en qué instante y a qué distancia de A el primero alcanza al segundo. ¿A qué distancia de A 1471 centímetros. Es probable que algunos ejercicios de estos ya estén resueltos por los ayudantes, ¿no? Ves que yo pongo acá en el que sigue, el 87, ¿no? Pero yo ya los tengo y los resuelvo todos estos para que ustedes tengan la posibilidad de recibir una segunda aplicación, o que no quede por ahí sin haberse tocado su resolución. Seguramente ya lo tienen resuelto, porque esto yo lo voy separando, voy individualizando lo que yo resuelvo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al enunciado del ejercicio. Tengo el folleto a mano, que a veces yo hay ejercicio, justamente lo hacen los ayudantes, no le pongo su enunciado. En este caso, el 87, yo no coloco el enunciado ahí por lo que te acabo de decir. Pone: Beatriz deja caer, una persona deja caer una piedra, deja caer una piedra desde lo alto de un edificio. Eso es lo que está simbolizado con el gráfico. Lo alto de un edificio, una persona deja caer una piedra. El sonido de la piedra, al chocar con el piso, cae, toca el piso, emite sonido, una onda sonora. Al chocar con el suelo, se escucha 6 segundos más tarde. Quiere decir que hay una persona
o la misma persona escucha el choque contra el piso, esto que simula con esta línea sinuosa es una señal sonora, y la persona lo percibe, diciendo que se escucha 6, segundos más tarde, desde que se lo dejó caer. El cuerpo cae, emite sonido al golpear con el piso, y ese sonido tiene un movimiento particular que ya voy a distinguir, y demora en total 6,5 segundos. La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Esta onda sonora es la velocidad real del sonido. De las siguientes propuestas, la verdadera es, si te pregunta, el tiempo que tarda la piedra en llegar al piso es mayor que 6,5, bueno, vamos a buscarlo, ¿no? El tiempo que tarda la piedra en llegar al suelo, y el que tarda en llegar al suelo, el sonido en llegar a Beatriz, son iguales, no va a ser así, y va a ver la respuesta correcta. Es la altura del edificio de aproximadamente 175 metros. Vamos a las opciones. A ver cuáles son las opciones, pero para que tengas una idea general de la propuesta. En particular, de lo que tienes que entender, y se propone este ejercicio, es que hay un movimiento de caída de ese cuerpo que es uniformemente acelerado. Se deja caer una piedra. Y la persona siente el sonido del choque con el piso, lo que ahí te dice, 6,6 segundos después. En total, entre lo que insumió, llevó, caer hasta el piso y llegar al sonido de regreso, tarda ese tiempo. El movimiento de caída de la piedra es uniformemente acelerado, caída libre, pero de regreso lo que hay es una onda sonora. El sonido es una onda mecánica, quiere decir que necesita el aire para propagarse, etc. Punto. Es la propagación del sonido que tiene esa velocidad. Es una velocidad constante propia de la emisión de sonido. Y es constante, quiere decir que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vos tienes que saber cuál es la distancia que existe, o sea, la propuesta general, pues sí, hay distintas propuestas, sino que tenemos que saber qué altura cayó y qué altura subió el sonido, etcétera, etcétera. Hay distintas propuestas, pero vas a ver que lo que salta a la vista es la igualdad, es decir, la igualdad que te permite averiguar la altura del edificio, que es la distancia recorrida por la piedra y por el sonido. Las distancias son iguales, la caída y la vuelta del sonido. Ahí simula un pabellón auricular externo, la oreja, eso. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, como se dice a cero, medio de gravedad por tiempo de al cuadrado. Y el otro, como es un rectilíneo uniforme, su velocidad fija, es velocidad del sonido por el tiempo que demora en subir. Si uno sustituye un medio de la gravedad, 4 con el tiempo de a al cuadrado, 340 por el tiempo de vez, el total, que tiene la caída y vuelta del sonido al oído de la persona, 6,5 menos el tiempo de A, lo que hacemos habitualmente. Entonces te va a quedar con una sola incógnita, 4,9 A, este producto 340, 210, 340 por menos tiempo de A. Entonces ves que tenés el tiempo de A elevado al cuadrado a la primera potencia y un número que no tiene incógnita. Ya sabes que estás en tu ecuación cuadrática, tenés que igualar a cero, siempre dejando el término cuadrático positivo, lo que ya les he dicho muchas veces. Menos 340 pasa más 340, 2210 pasa negativo, etcétera, igual a cero. Resuelves y eso demora 5,98 segundos. De las propuestas, la primera, perdón, cuando te dice que el tiempo que tarda la piedra, eso estaba mal, la altura del edificio, bueno, es algo lógico que tengas que usar ese tiempo para calcular. Tenés que el tiempo de caída es eso, y el tiempo de ascenso del sonido es en total menos lo que demora la caída, 0,52. Así que usar lo que vos te venga mejor para calcular la distancia. Lo puedes hacer con un rectilíneo uniforme o lo puedes hacer con un uniformemente acelerado, porque tenés los dos tiempos. Si yo utilizo la caída libre, un metro de gravedad por el tiempo de A al cuadrado. 4,9, un metro de gravedad por el tiempo de A, 5,98 al cuadrado. Y eso te da 175 metros. Si vos quieres hacerlo, calcular la altura con el rectilíneo uniforme, con el Vindigo, y lo haces velocidad por tiempo. El tiempo son 0,52 segundos.
Y por 340 metros por segundo, su velocidad por 0,52 y te va a lo mismo, 175 metros. Bien. Pasado ese ejercicio, que probablemente ustedes ya lo hayan resuelto, también este ejercicio sé que ya está resuelto en todos los grupos, se resolvió porque es algo que yo pongo para completar la idea por si alguien necesita, pero esto está incorporado en la nómina que tienen los ayudantes para resolver. Sí, voy a resolver el 86. Tiene una cuestión básica que le hemos usado, pero uno tiene que distinguirlo, fijarse cómo acá cumple un rol particular. No es difícil, es saber leer bajo reglas de nomenclatura, es eso. Un objeto cae desde un globo que desciende a una velocidad uniforme de 15. El globo está bajando, está descendiendo a 15 metros por segundo. Y el globo, un objeto cae desde un globo que desciende de ese globo que viaja descendiendo a esa velocidad. Si el sistema de referencia tiene su origen en ese objeto, el globo, en el momento de caer, a los 10 segundos la velocidad de la distancia, que es su radio, dos características, dos preguntas, porque una es velocidad vectorial, la otra es escalar, distancia recorrida por objetos son. A los 10 segundos, ¿qué velocidad y qué distancia tiene ese objeto de caer? Y lo importantísimo que es esto tan elemental que yo dibujo, es que donde vos tomas la referencia respecto de quién se expresan las cantidades que te preguntan, velocidad y distancia, es el objeto, un objeto que cae, si el sistema de referencia tiene su origen en el objeto, en el momento de caer, ahí, en el momento de caer, desde el globo, ese es el origen de coordenadas, ese es el sistema de referencia. En el sentido menos Y es negativo, más Y es positivo, esto cae va a ser negativo. Entonces, cuando vos tienes que averiguar, la primera pregunta, la velocidad va a ser igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Cómo más velocidad inicial? Y claro, porque se lo deja caer, pero ya tiene una velocidad impresa, tanto el globo como todos los objetos que están encima de él, pues. Entonces tienes 15 metros por segundo, más la gravedad 9,8 por el tiempo, que es el tiempo que te proponen de 10 segundos. ¿Y usted por qué le pone signo en el tiempo? Lo que te dije recién. Esto es hacia menos Y. Ese es el detalle del ejercicio. Entonces tiene menos 15 metros por segundo, menos 9,8, siguiendo la fórmula de velocidad 2, por 10 segundos. Y eso te da menos 113 metros por segundo. Esto es vectorial, esto es escalar. Y la distancia recorrida es velocidad inicial por tiempo, más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Bueno, te preguntan velocidad y distancia. Esto es velocidad inicial por tiempo, lo que ya dije. 15 metros por segundo, por 10 segundos más un medio de aceleración, 4,9 por los 10 segundos al cuadrado. Eso te hace 100. ¿Y usted por qué no le pone signo? Porque es escalar, por favor. Por eso el detalle está en que ustedes sepan elegir entre estas dos opciones que tienen los mismos valores absolutos. ¿Qué voy a elegir? El menos 113 metros por segundo, que es velocidad vectorial, o más 113. Menos 113. ¿Y qué voy a elegir en la distancia recorrida? 640. Acá coinciden los dos, pero la diferencia está en ese signo. Entonces, si yo coloco la B, está mal. ¿Me entiende? Porque estoy considerando como si fuera escalar. No, señor. Lo correcto es la A, menos 113 metros por segundo. Bueno, ahí tenés la opción A. Inclusive por acá han puesto. Y acá, por ejemplo, te ponen los dos negativos. A la distancia no se puede poner valor negativo. La distancia es escalar, no tiene signo, tiene módulo, unidad, nada más. Bueno. También vamos a resolver por las dudas 27. El ejercicio 87, otro ejercicio clásico de características que uno debe grabar como metodología. Perdón, es el que ya hicimos, que está dos veces, evidentemente está dos veces, no me he dado cuenta.
Es el mismo que hicimos recién, de Beatriz, etcétera, que recuerdo, perdón, me di cuenta, está repetido. Bueno, pero es el mismo ejercicio, no voy a desarrollarlo para nada, es repetido. Muy importante, entre otros, el 92. Teniendo en cuenta el gráfico, posición, tiempo, esto es muy probable que les aparezca en la guía de estudio de la universidad. No puedo mirar en este momento si no me demoro mucho, pero creo que este año pasado también estuvo. Se refiere a una relación espacio-tiempo y propone, teniendo en cuenta el gráfico de la posición en función del tiempo, correspondiente a 4 móviles, que los titula A, B, C, D, que se mueven sobre un mismo camino recto. Hay que completar las siguientes propuestas según corresponde. Yo simplifico esa parte, pero ahí a lo concreto que hay que responder, por supuesto. Me refiero a esto, fíjate. Primero, relación, posición, tiempo. La representación gráfica de los 4 móviles son el A, una recta con ángulo positivo, una tangente positiva, ya vamos a dar el detalle, B y D, rectas también, pero con ángulo negativo, debajo del semieje de X. Y el C es un movimiento que tiene esa forma particular, ya la titulo, le doy particularización a lo que se trata. Se mueve sobre un mismo camino recto. Cuando te dice eso, eso es que se está moviendo sobre el semieje de X. X, que es desplazamiento, es el camino sobre el cual se desplazan. En un sentido como este, que es ascenso, y estos dos, el B y el D, que son descensos. Si querés así, para hacerlo más sencillo, porque no es descenso realmente, es sobre un horizontal, este se mueve hacia la derecha y estos dos se mueven, el B y el D se mueven hacia la izquierda, menos X, el otro se mueve hacia más X. Y este tiene un cambio, dirección primero se mueve hacia más X, hasta ese lapso, acordate que esto es tiempo, y después se mueve en sentido hacia menos X. Vamos a cada uno en particular. Primero, me vuelvo un poquito para atrás, siempre, yo te lo he comentado desde el vamos, lo primero que haces cuando tenés estos gráficos es caracterizar el movimiento. Es posición-tiempo, está expresado con una recta, esto es un rectilíneo uniforme. Si esa recta tiene un ángulo positivo, acordate que su tangente da la velocidad. Posición-tiempo, el primer gráfico de todos los que viste. La tangente es cateto opuesto, distancia sobre tiempo-velocidad. Tiene una velocidad positiva, tangente positiva. Y la aceleración no existe, ¿no es cierto? Vamos a caracterizar la velocidad de la aceleración vale 0. Y estos dos, el B y el D, también se expresan con una recta, la variación de posición en el tiempo. Por lo tanto, también son rectilíneos uniformes. Pero la particularidad es que tienen tangentes negativas, ¿no es cierto? Están debajo, el ángulo es debajo del semieje de X. Por lo tanto, posición-tiempo, distancia sobre tiempo, da tangente negativa, da velocidades negativas. ¿Qué es lo que yo te expreso acá en B? ¿Es un rectilíneo uniforme? Sí, señor, está expresado el cambio de posición a través de una recta. La particularidad que tiene, que rectilíneo uniforme, tiene velocidad negativa. Lo propio para el D, exactamente igual. Rectilíneo uniforme con velocidad negativa y, por supuesto, la aceleración va a ser 0, obvio, si tiene velocidad constante, ¿no? Y es un rectilíneo uniforme, a eso me refería. Y este otro tiene un movimiento cambiante en la variación. Primero, no está expresado con la recta, ya cuando tenés esa variación de espacio marcada por un gráfico que no constituye una recta, ya es de variación de la velocidad. No hay velocidad constante. Y eso significa que es un movimiento variado, tanto en ese ascenso con valores positivos de velocidad como con valores negativos. Pero como está expresado con esa curva, con una curva, eso es un movimiento variado. Rectilíneo sí, porque se desplaza sobre ese semieje, que es una recta, pero es variado, no va a tener cambio de velocidad, va a tener aceleración en consecuencia, pero va a ser inconstante, variable. Eso primero, la primera
tarea que uno tiene que realizar para caracterizar y con eso poder interpretar la opción A, el móvil que marche con rectilíneo uniforme y velocidad positiva, es el que dijimos primero. Es el A, rectilíneo uniforme y velocidad tangente positiva. Los móviles que marchan con la misma velocidad son, ¿cuáles? Aquellos que tienen la misma velocidad. La misma velocidad significa el mismo módulo, el mismo sentido, que son el B y el D, que van a ser velocidades negativas. El móvil que cambia sentido de marcha. ¿Cuáles son? Este no cambia nunca sentido de marcha. Este va hacia más X y estos dos van hacia menos X. Pero ¿cuál es el que cambia? Este va hacia más X hasta que llega a ese punto y luego se mueve en sentido menos X. Primero va hasta ahí y después va en sentido menos X. ¿Cuál es ese? El C. Los móviles que por lo menos pasan una vez por el origen de coordenadas, dice la pregunta D, la propuesta D. Quiere decir que su proyección sobre el origen de coordenadas tiene que pasar alguna vez. Que pasan alguna vez por el origen de coordenadas, fíjate, ¿cuál es el que pasa por el origen de coordenadas? Y por un lado es el B, ¿está bien? Pero también pasan, el C, pero también pasan el B y el D. Ambos se proyectan, tanto el C o los tres, el C pasa por eso, su proyección sobre el origen de coordenadas tiene ese caso, y este también lo hace cuando está en el tiempo 3 horas, se proyecta, pasa por origen de coordenadas, y el 4 también tiene proyección sobre origen de coordenadas. O sea, es el B, C y el D pasan una vez por lo menos por el origen de coordenadas. Quiere decir que su desarrollo con respecto a la opción, al eje semieje de X, en un momento se proyecta sobre el 0, que es el origen de coordenadas. El móvil que no posee movimiento uniforme, ya lo habíamos dicho, es el movimiento C, que es un movimiento rectilíneo pero variado. F, la velocidad del móvil A. El A lo podés hacer a través de calcular la tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente, hacer lo que vos quieras. Yo acá he hecho, por ejemplo, cateto opuesto, estas dos medidas que son de 20 a 40, son 20 kilómetros en un lapso de 2 horas. Esto está en horas. He tomado 2 horas, acá lo pongo, fíjate, desplazamiento-tiempo, 20 kilómetros sobre 2 horas, 10 kilómetros por hora, la velocidad de A. La velocidad de D es el mismo criterio, nada más que tenés que aplicar el criterio, se busca una cuantificación que te sirva. Yo acá he puesto también menos 20, quiere decir que he usado, para medir la distancia, he usado menos 10, he usado, por ejemplo, para el D, acá. Esta cantidad, puede ser acá. Esa cantidad va a ser de 10, de menos 10, de más 10 a menos 10, que es menos 20, y el lapso 2 horas, eso es lo que he puesto, fíjate. Menos 20 kilómetros por hora sobre 2 horas. Desplazamiento-tiempo, repito eso por si no se entendió fácil. Tenés que usar el móvil en cuestión, que tiene tangente negativa, que tiene velocidad negativa, en este caso particulariza porque te pide D. Entonces yo puedo tomar toda esta distancia hasta ese punto. Si querés, tomarlo en 0 también, para hacerlo un poco más sencillo, tomarlo en 0 y tomar esta cantidad. Mira, esta cantidad para el tiempo y para esta cantidad para el tiempo y para la cantidad de distancia de desplazamiento es esa, para el D. Entonces el tiempo acá tenés 2 horas. Si tomás esa cantidad, y lo que ha hecho en esas 2 horas es toda esta cantidad de desplazamiento. 20 es lo mismo, es esto con esto. Esto cateto opuesto y esto cateto adyacente. 20 dividido 2 horas. Ahí te lo he puesto también. Menos 20, negativo, y 2 horas es igual a 10 kilómetros por hora. Tendrías que poner, bueno, ahí está puesto, tampoco superpuesto otros símbolos, es menos 10 kilómetros hora. Correcto, el signo correcto es menos 10 kilómetros hora. El espacio recorrido por el móvil B desde que parte hasta las 4 horas, el móvil B. El móvil B es el que tiene esa velocidad negativa, etcétera, etcétera. El espacio que recorre a las 4 horas es fácil. A las 4 horas tenés 4 horas y tenés el móvil B. ¿Qué espacio ha recorrido el móvil B? Entonces mirás las 4 horas que tenés ahí y el móvil B es eso, pasa de 40 hasta 0.
¿Cuánto recorrido? 40 kilómetros. Y el desplazamiento del móvil D, el D ahora, desde que parte hasta 3 horas recorrido, desde que parte el móvil D, desde que parte hasta las 3 horas, su recorrido, desde que parte es esa cantidad. Y eso es menos 30 kilómetros. Los móviles que se encuentran después de media hora de haber partido, pues se encuentran en la misma posición, lo único que tienen la igual posición, es el A y el D, que se cruzan, es una forma de decir en ese punto, perdón, que se cruzan en ese punto, quiere decir que están en esa posición, se proyectan en ese momento, y son el A y el D. Y esa media hora, claro que sí, esas 0,5 horas de haber partido. Es interesante para la lectura de los gráficos. Nunca tenés propuestas de esta extensión en las opciones, pero sí que para aquello que sintetice, una o dos de las preguntas que hemos resuelto en esto, es como si tuvieras 3 problemas juntos, una cosa así. He usado, es una cosa importante para que uno madure la idea de la lectura de los gráficos. Esto es lo que te he repartido en clase, lo que tienes en el folleto, ustedes me tienen que preguntar, ya se los dije. Voy al ejercicio 88. Una piedra es lanzada verticalmente hacia arriba, desde el techo de una casa con una velocidad de 29,4 metros por segundo. Leamos y miremos el esquema que yo hago. Un edificio, el techo de una casa, lo que quieras. Pero, bueno. Representa el lugar de lanzamiento hacia arriba del techo de una casa con velocidad 29,4. Esto que tienes ahí es el lanzamiento vertical hacia arriba con 29,4 metros por segundo. Otra piedra se deja caer 4 segundos después que se lanza la primera. Después que pasan 4 segundos que se ha lanzado la primera, veremos dónde está esa posición. Se deja caer después de 4 segundos que se lanza la primera. Ojo, se deja caer. Así que se deja caer desde ese punto, volvamos a la lectura. La piedra es lanzada, una piedra es lanzada verticalmente al techo de la casa, lo que dije al comienzo, con 29,4, con tal velocidad. Y otra piedra se deja caer, ¿desde dónde? Desde la misma posición, pues se ponga A y B. Una se lanza hacia arriba con esa velocidad, lo que dijimos, y esta se deja caer. Pero lo hace 4 segundos después que se lanzó la primera. Por lo tanto, la primera piedra propuesta pasa a la segunda exactamente 4 segundos después que se soltó la segunda. Bastante particular la pregunta. ¿Cómo me organizo? ¿Cómo leo esto? La idea es que vos tengas un mismo momento de comparación a partir de este instante. Ambos están en tal posición y van a tener tal movimiento. Para que uno pueda responder eso, esa equiparación de la posición en un tiempo determinado es esencial. Por lo tanto, lo que hago es primero calcular en qué situación está el A los 4 segundos. Se ha lanzado 4 segundos antes de que el otro participe. Primero tenés una altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 de gravedad, ese valor, el 29,4 son datos que te da el enunciado, dividido 19,6, y eso está a 44,1 metros. Quiere decir que tiene esa altura, los 29,4 metros, a los 4 segundos. ¿Está bien? Perdón, 44,1 metros. Es la altura máxima. Y después dice, posición a los 4 segundos. Déjame que te vuelva a repetir. Se lanza del techo de una casa con esa velocidad. No estoy usando bien el 4 segundos para que me entiendas. Y otra piedra se deja caer 4 segundos porque se lanza primero. ¿Qué te quiero decir? Que velocidad inicial al cuadrado de gravedad, logra 29,4. Ahora, ¿qué tiempo le demandó? Entonces pongo posición a los 4 segundos. Porque el otro se deja caer 4 segundos después. Entonces quiero saber el A, ¿dónde está a los 4 segundos? Entonces tienes que buscar la ecuación posición-tiempo, posición de A a los 4 segundos.
velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Ecuación, posición, tiempo. Para saber dónde va a estar el A que se lanzó con esa velocidad, al cabo de los 4 segundos, que es un tiempo después cuando se deja caer el otro. Entonces, hago el cálculo con la ecuación posición-tiempo, velocidad inicial por tiempo menos medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, y veo que tiene 29,4, los datos, ¿no? Que tenemos 29,4 menos medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Está a 31,2 metros de posición. Quiere decir que si está en esa posición de 39,2, no 31, 39,2, es que subió X cantidad, viste que tiene 44,1, que lo podría haber dejado de lado, y luego descendió hasta 39,2. Esa es la ecuación posición de tiempo para ese movimiento. Sí, el cálculo primero no te era indispensable, porque vos con la ecuación posición-tiempo, con ese movimiento uniformemente retardado, a los 4 segundos, ¿dónde estaba en esa posición? Que son los 39,2 respecto del nivel de lanzamiento. Y en ese mismo instante, el B se deja caer, porque han transcurrido 4 segundos. 4 segundos. Es lo que te propone. Otra piedra se deja caer 4 segundos después que se lanza la primera. La primera ha subido hasta los 44,1, no tenía otro sentido, ni siquiera hubiera hecho falta calcularlo, y ha descendido hasta completar los 4 segundos y queda en la posición 39,2 respecto al nivel de lanzamiento. Y en ese momento se deja caer el B. O sea que en ese momento que el A está en esa posición, este se deja caer. Ahora yo equiparé el momento de lo que cada uno va a hacer. Ahora están en el mismo instante. Uno va a tener movimiento uniformemente acelerado, con velocidad inicial distinta de cero, el A, y este se va a dejar caer, velocidad inicial cero, pero ambos van a tener un movimiento uniformemente acelerado. Y la pregunta es, la primera piedra pasará a la segunda, ¿cuánto tiempo después? O sea, ¿qué tiempo va a transcurrir después de esta situación hasta que el A alcance al B? Lo puede alcanzar, sí, porque tiene velocidad inicial distinta de cero. El A tiene velocidad inicial distinta de cero y este se va a dejar caer con velocidad inicial cero. Entonces, fíjate, dicho esto, yo tengo luego desde los 39,2 metros, es lo que te señalaba recién, esto importantísimo, 39,2 metros, la distancia de A, la distancia del móvil A, va a ser igual a la distancia que recorre B dejándose caer, pero más 39,2, porque tiene un recorrido en más de 39,2 metros. Cuando uno igual al otro llegue al alcance, uno va a haber recorrido 39,2 metros más. Y es eso que pongo acá. Distancia de B, lo que haya recorrido B, más la diferencia de altura desde el inicio de la experiencia, que son los 39,2 metros. Dicho eso, vos tenés que igual, o sea, vas a colocar la ecuación que maneja esta situación, que es un movimiento de caída uniformemente acelerado, velocidad de A por tiempo, más o menos gravedad por tiempo al cuadrado. O sea, lo que voy a representar es esto. La distancia de A igual a la distancia de B más 39,2. Y ahora pongo distancia de B, un medio de gravedad, porque lo dejo caer. Una gravedad por tiempo al cuadrado más 39,2 metros. Entonces, vos resuelves eso y tienes que la velocidad de A los 4 segundos, tienes que poner velocidad inicial de A, ¿no? A los 4 segundos, tenés que poner velocidad inicial, la que tiene originalmente, menos gravedad por tiempo. Entonces, ¿qué velocidad tiene de caída libre el A para satisfacer este cálculo? Velocidad inicial de A va a ser velocidad inicial menos gravedad por tiempo. A los 4 segundos, porque lo que tiene es un movimiento uniformemente retardado. Igual la velocidad inicial menos gravedad por tiempo es 29,4, es la velocidad de lanzamiento, menos gravedad 9,8 por tiempo. Entonces, cuando está el A transcurrido 4 segundos y está en esa posición, su velocidad es menos 9,8 metros por segundo. Eso yo pongo ahí. Así va a iniciar su experiencia con esa velocidad inicial, simultánea que este se deja caer. Pues tiene particularidades, sin duda. La velocidad de A a los 4 segundos, ahora la velocidad de A a los 4 segundos es igual a lo que estábamos comentando, velocidad inicial menos gravedad por tiempo, vuelvo, esto que tenés la velocidad a los 4 tiene velocidad inicial para poder reemplazar, ¿me entiendes?
La velocidad inicial de A a los 4 segundos es la velocidad en menos gravedad por tiempo, 24 menos 9,8 por 4. O sea, ¿qué velocidad de A tiene a los 4 segundos? Entonces tenés que reproducir todo. Tiene 29,4, pero tiene menos 9,8 por 4 segundos. Entonces tiene esa velocidad de menos 9,8 metros por segundo. Dicho esto, cuando estás en esta situación, vos sustituyes esto que yo relaciono acá, la velocidad de A por tiempo, 9,8 por tiempo, es lo que tienes ahí, 9,8 metros por segundo por tiempo, más un medio de la gravedad, más 4,9 por tiempo al cuadrado. Igual, esto es lo que está haciendo el otro objeto, el B. Un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, que es justamente un medio de la gravedad, es 4,9 por tiempo al cuadrado, más 39,2, que es esa ecuación que tiene C. Me voy a dar un poco para atrás para repasar esto. Tenés que representar esta igualación que hicimos a partir del momento en que este está en el mismo tiempo en que este se deja caer. Han transcurrido 4 segundos, está en esa posición, ahí se deja caer el B. En esa situación, vos vas a tener que podés igualar distancia de A igual a distancia de B más 39,2 metros, ¿me entiendes? A eso podría igualarlo. Son iguales, uno tiene más arriba del otro 39,2 metros, y los movimientos que realiza el A es un movimiento uniformemente acelerado, pero con una velocidad inicial más un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Porque la pregunta es, sí, ¿después de qué tiempo? El tiempo es lo que va a ser la respuesta a la pregunta formulada, y esto es caída libre desde B, un medio de gravedad, más 39,2. O sea, este va a tener, para igualar esto, hay esa diferencia, la distancia de A igual a la distancia B más 39,2 metros. Entonces ahora sustituyo en esta fórmula, para lo cual necesito tener primero la velocidad de A los 4 segundos, que es el lanzamiento vertical, velocidad inicial menos gravedad por tiempo, 29,4 menos 9,8 por 4 segundos. Y te dice que la velocidad con que empieza a caer son 9,8 metros por segundo, transcurridos los 4 segundos originales. Una vez que tienes ese valor, ya podés utilizar esa igualación de la fórmula, velocidad de A 9,8 por el tiempo, es lo que vamos a encontrar como incógnita, más un medio de gravedad, 4,9 por tiempo al cuadrado. Igual, los medios de gravedad, lo mismo, 4,9 más 39,2. En el desarrollo de la sustitución, vos encuentras el 4,9 tiempo al cuadrado en ambos miembros de la igualdad, lo cancelas, y vas a tener que te queda en última instancia tiempo, el tiempo que transcurre, al cual, luego de lanzarse, esto llega a igualarse o equipararse a llegar a la misma posición que el otro. 9,8t, ya lo dije, y de ahí despegas tiempo, perdón, entonces tenés el 39,2 dividido el 9,8, eso te da el 4 segundos. A los 4 segundos, A alcanza B. O sea, recorre lo mismo que el otro, más 39,2 metros. Lo alcanza. Y eso ocurre a los 4 segundos, que se corresponde con la opción A. La primera piedra pasará a la segunda, 4 segundos después que se soltó la primera, y lo demás son valores erróneos. Es muy bueno y no es un ejercicio sencillo, es para que uno lo practique y verifique los conceptos que se utilizan más de una vez. Y lo puedes preguntar en clase también, por eso lo voy a subir con cierta anticipación para que el tiempo que nos quede tengan ustedes oportunidad de preguntar al respecto. Es muy bueno, por supuesto tiene su complejidad. Bueno, vamos prácticamente al último ejercicio, muy especial, desconocido, para atenderlo, escucharlo, volver a reflexionar sobre lo que uno les explica y volverlo a hacer por cuenta propia varias veces. Es más que nada la lectura del gráfico, en este caso velocidad en función del tiempo. Te dice lo que te dice anunciado ahí, esa representación, la letra que indica el instante, el dato que se solicita, todo eso es palabrerío, es representación gráfica de la velocidad en función del tiempo, y las preguntas, las opciones son esas, las preguntas de formulo son todas de desarrollo. Así que a eso hay que referirse. Lo primero, como te dije desde el comienzo, cada vez que realizas un gráfico, interpretar el tipo de movimiento en los distintos intervalos.
Primero, es velocidad en función del tiempo. Lo primero que tiene que ver. No es distancia, no es desplazamiento. Son dos lecturas diferentes. Primer tramo. Hay que tener, los puntos que han señalado. Momento A, momento B, momento C, momento D. Yo agrego, porque es necesario, no lo han puesto, tiempo E, tiempo F, que es este punto. Y tiempo G, instante G. Este primer lapso, interpretando el movimiento, es un movimiento que indica una variación de velocidad de 20 a 30, pero con esa expresión gráfica que no es una recta. Te está indicando variación de la velocidad en forma irregular, con aceleración variable. Por eso es un movimiento variado. Después te muestra entre C y D una disminución de la velocidad expresada a través de una recta, que llega hasta cero y sigue por debajo de cero con signos negativos. Pero la primera parte te está indicando una variación de la velocidad de carácter uniforme, que indica que es un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, porque está disminuyendo la velocidad, pero expresado a través de una recta. Por lo tanto, mientras esté por arriba de cero, la velocidad es positiva, pero su aceleración es negativa. Por eso genera un movimiento de disminución de la velocidad, y por eso se llama retardado. Mientras que de E hasta E, debajo del cero, vos tienes un movimiento donde se está moviendo hacia menos X. Acá se movía todavía hacia más X, cada vez acercándose más a moverse en sentido contrario. Acá se iba frenando, ¿te ubicas? Hasta que llegó a una velocidad cero. Y de acá comenzó a acelerarse, pero hacia menos X. Y es un movimiento acelerado, pero hacia menos X. Y tiene una velocidad hacia menos X, que es negativa, y tiene una aceleración también en sentido negativa. Por eso es uniformemente acelerado, pero con valores negativos, hacia la izquierda, hacia menos X. Del tramo E hasta el F, la F está acá, ahí. Tiene toda una velocidad constante. Esa velocidad, que significa que se está moviendo hacia la izquierda, pero con velocidad fija, constante, es un rectilíneo uniforme. Con velocidad negativa, hacia menos X. Después este tiene una combinación parecida a lo que ocurrió en el tramo CDE. Acá el tramo es F, H, que yo se lo tuve que agregar, y G. Este primer movimiento, tramo, está indicando una variación de la velocidad que pasa de menos 10, fíjate, de menos 10 hasta 0. Quiere decir que es un movimiento retardado, porque se está moviendo hacia la izquierda y está viendo una aceleración en sentido contrario, que es una aceleración positiva. Tiene velocidad negativa porque sigue estando debajo del cero. Entonces tiene velocidad negativa, pero la aceleración es positiva, lo está frenando en sentido positivo. Por eso el movimiento es retardado, ves que tienen signos distintos, la aceleración y la velocidad. Hasta que ese freno lleva, hasta que queda con velocidad cero, se estaba moviéndose a la izquierda, ahora se frenó en un momento determinado y empieza a moverse hacia la derecha. Ahí se genera un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, acá si querés mirarlo también, tiene una tangente negativa, tiene aceleración negativa porque velocidad en función del tiempo. Acá tiene velocidad positiva y además tiene aceleración positiva y tiene una tangente positiva que se corresponde a aceleración positiva, ¿no? Bueno, por eso es un movimiento. En el primer tramo, retardado, hasta que llega a cero, de ahí se convierte en acelerado. Tenés que leerlo más de una vez, sin duda, ¿no? Dígame que te muestre algo antes de seguir ahí. Yo saco acá para tener la tangente, variación de la velocidad en el tiempo, tener la aceleración en ese tramo, saco la tangente de ese ángulo, que es cateto opuesto, ahí te pongo 30, de 0, perdón, déjame ver que no diga tonteras, al cabo 10 segundos, no he puesto esto. La variación, fíjate, he puesto todo, he puesto la variación desde menos 10 hasta más 20. La variación de 30 metros por segundo. Dividido en un lapso de 10 segundos. Entonces he puesto que tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Bien, porque lo vamos a usar sin duda. Vamos a lo primero. El valor de la aceleración media en el tramo C. En el tramo C, la aceleración media es variación de la velocidad sobre el tiempo. Eso es velocidad 2 menos velocidad 1.
Eso es menos 10, velocidad 2 menos 10, menos la velocidad 1, que es más 30, o sea, menos 30. ¿En qué lapso? En 10 segundos. ¿Qué aceleración tiene ese lapso? Tiene menos 40 dividido 10, menos 40 dividido 10, tiene menos 4 metros. Es muy importante el ejercicio para practicar la lectura del significado de las representaciones. Eso tiene menos 4 metros por segundo al cuadrado. La aceleración C, la aceleración del tramo C, es la tangente de ese ángulo. Aceleración, variación de la velocidad en el tiempo, es cateto opuesto, que es variación de la velocidad en el tiempo. Eso es aceleración. La tangente de alfa es menos 40, porque si todo este tramo, hasta ahí entre menos 30, menos 40, en un lapso de 10 segundos. Claro que tiene una aceleración negativa, está disminuyendo su velocidad. Entonces tenés menos 40 dividido 10, menos 4 metros por segundo al cuadrado. Sigo la velocidad inicial del móvil, bueno, eso es leer. La velocidad inicial, C, es 20 metros por segundo, es lo que indica el gráfico, ahí comienza, perdón. Ahí comienza la experiencia. 20 metros por segundo, no tiene otra cosa. Eso es la D, un punto donde cambia el sentido de marcha. Eso cambia de sentido, va en un sentido y luego cambia hacia el otro. ¿Cuáles son los sentidos de marcha? Ojo, todo lo que está por arriba, no te confundas con eso, todo lo que está arriba de cero se está moviendo en el mismo sentido, se está moviendo hacia más X. Esto tiene velocidad positiva creciendo su velocidad, esto tiene velocidad positiva hacia más X, pero disminuyendo su velocidad. ¿Me estás siguiendo? Mientras que tiene cambios en D está cambiando el sentido, pero bueno, en D cambia el sentido, se estaba moviendo hacia más X y acá empezó a moverse hacia menos X. Y después también cambia en H, se estaba moviendo hacia menos X, todo esto hacia menos X, todo esto hacia menos X, y luego ahí comienza a moverse hacia más, en H se comienza a mover hacia más X, ahí. Acá comienza a moverse hacia menos X, todo eso está moviéndose hacia la izquierda, con distintos movimientos, y acá hacia más X. Por eso te responde, la respuesta es en D y en H, ahí cambia el punto donde cambia el sentido de marcha. E, un tramo donde el móvil mantiene rectilíneo uniforme, que tiene velocidad única, que es ese tramo, el tramo que va entre E y F. Perdón, déjame ver una cosa, que no diga tonteras. El móvil con movimiento, movimiento uniformemente retardado. Leí rectilíneo uniforme, no. Rectilíneo uniformemente retardado son esos dos tramos, CD, ahí va, señalo. Entre C y D tiene movimiento uniformemente retardado. Y también tiene retardado entre este punto F y H. Esto está disminuyendo el sentido negativo, tiene una aceleración positiva con una velocidad negativa, es retardado, tiene signo contrario. Acá tiene una velocidad negativa y una aceleración, uniformemente acelerado, esto. Tiene velocidad negativa, aceleración negativa. A eso, déjame ver una cosita que no diga tontería. Uniformemente retardado. Estamos hablando de la E, que tiene entre C y D, perfecto, de acuerdo, y después entre F y H, claro, y este es retardado. ¿Por qué este es retardado? Porque tiene una velocidad en sentido positivo y tiene una velocidad en sentido negativo, se está moviendo dentro de menos X, pero tiene una aceleración positiva. Eso es lo que tienes ahí. Eso es lo correcto para la E. CD y FH. Y el desplazamiento del móvil, el tramo FG, la letra F, la opción F, FG. Entonces tenés entre este punto, señalo, entre ese punto F y el G. ¿Qué tienes acá? Movimiento retardado, y ese es un movimiento acelerado cuando pasa por cero. Pero entonces tienes que tener cuidado ahí.
vos vas a tener entre F y G movimiento uniformemente acelerado, pero tiene, claro que sí que es acelerado, porque tiene aceleración positiva. Acá lo tiene, aceleración positiva, señaló, no, tiene aceleración positiva y aceleración positiva. Pero en la primera parte tiene velocidad negativa y en la segunda parte velocidad positiva. Es decir, cuando tiene debajo de cero, la velocidad es negativa y por arriba de cero la velocidad es positiva. Con esta particularidad importante realmente, que vos te vas a poner movimiento uniformemente acelerado, pero vas a tener velocidad inicial por tiempo más o menos aceleración, pero esa velocidad inicial es negativa, porque es menos 10 metros por segundo, ¿me entiendes? Más un medio de la aceleración por el tiempo del cuadrado. Menos 10 metros durante 10 segundos, menos 10 metros por segundo, me vuelvo a mostrarte. Ahí está. La velocidad tiene menos, es negativa, y tiene menos 10 metros por segundo. Esto que tienes ahí, menos velocidad inicial por tiempo, es muy particular la ecuación que tienes que utilizar, porque empieza con un valor negativo, después aparece el valor positivo, más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Esto es muy útil. Es muy particular, pero es así. La distancia tenés menos 10 metros por segundo, por 10 segundos, más un medio, etcétera, 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 porque al cuadrado, la distancia entre F y G, la distancia entre F y G es de 50 metros. Y la aceleración entre F y G, la aceleración entre F, que te muestre bien, entre F y G, allá arriba, eso. Entre F y G es variación de la velocidad en el tiempo. El tiempo son 10 segundos, te muestro. Es 20 F y G menos 10. Entonces vas a tener más 30 dividido 10, 3 metros por segundo. Te vuelvo a mostrar entre F y G. Entre F y G tenés esto. Tenés de acá, de este punto a este punto, tenés una variación de 10 metros por segundo. ¿Está bien? Y después tenés 20 metros por segundo. Entonces, la velocidad 2 menos la velocidad 1. La velocidad 2, ¿cuánto tiene? 20 metros por segundo. Menos la velocidad 1. ¿Cuánto tenía la velocidad 1? Menos 10 metros por segundo. Velocidad 2 menos, entonces tenés 20 menos 10. Si hace 30, dividido 10, 3 metros por segundo al cuadrado. De tal forma que al final, bueno, ya te lo dije eso. Velocidad inicial menos 10 metros por segundo, 10 segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio del 3 metros por segundo al cuadrado por 10 al cuadrado, son 50 metros. Muy, muy particular, es para verlo más de una vez. Y te estoy debiendo solamente este ejercicio, lo voy a hacer al último. En este momento carezco de tiempo, así que pero es muy sencillo y vale la pena también revisarlo. Continuamos más tarde.